Bienvenidos sean a este nuevo episodio de Opinión Histórica. Este podcast se encarga de analizar acerca de diferentes acontecimientos sociopolíticos que han ocurrido a lo largo de la historia de nuestro país. Conocer las opiniones y formas de pensar desde diferentes puntos de vista es nuestra misión, y como dijo el filósofo romano Cicerón, no saber lo que ha sucedido antes de nosotros es como ser incesantemente niños. El día de hoy hablaremos sobre uno de los periodos de gobierno más importantes en la historia de nuestro país, el mandato de César Gaviria Trujillo. Durante este periodo presidencial, algunos factores, tales como los tratados de libre comercio, fueron fundamentales para el desarrollo socioeconómico de la nación, abriendo la puerta del mercado internacional y la inversión extranjera. Pero por otro lado, se pudo observar también cómo algunos productores y productos nacionales fueron afectados por esta medida. A continuación, procederemos a escuchar y entrevistar a Juan Gabriel Ocampo Hurtado, arquitecto, docente e investigador de la Universidad Nacional de Colombia. Ahora bien, empezaremos con las preguntas. Primero que todo, queremos saber cuál era su situación y cómo lo afectó el periodo presidencial de 1990 a 1994. Bueno, esa pregunta es muy buena porque a mí me afectó directamente. Era una época en la cual yo estaba haciendo la transición entre ser estudiante universitario de la Universidad Nacional de Colombia e iniciar mi actividad como profesional en el mundo de la arquitectura. Iniciaba entonces el tema, la práctica arquitectónica junto a un colega con el cual estuvimos trabajando unos 5 años. Durante esos 5 años nos tocó exactamente todo lo que era la transición del gobierno de Gaviria hacia ese nuevo panorama económico que enfrentábamos. Antes del gobierno de Gaviria, por supuesto, teníamos un panorama económico en el cual todavía las políticas de macroeconomía como el neoliberalismo no habían llegado, y ese fue uno de los grandes aportes, muy criticado por cierto, en el gobierno de Gaviria. Eso tiene sus pros y sus contras. En el campo del sector de la construcción, un renglón tan importante en el PIB nacional, nos impactó fuertemente. ¿Por qué? Porque muchos de los productos que nosotros utilizamos vienen del exterior. Actualmente, por ejemplo, el tema de los acabados, los enchapes de los pisos, las cocinas, los baños, también otra cantidad de insumos como químicos, en fin, que se utilizan en ese sector, pues hombre, vienen de otros países. Mientras que otros materiales, como por ejemplo el cemento o el ladrillo, se consiguen a nivel nacional. ¿Cuál era el tema? Antes del gobierno de Gaviria y antes de todo el tema de los cambios en políticas económicas y en economías políticas, teníamos que trabajar con base en los recursos que teníamos o que encontrábamos dentro del país para poder tener una importación de insumos. La carga tributaria era muy alta, era una economía mucho más cerrada, era una intervención del Estado sobre nuestro aparato productivo. Era por eso, en ese momento, antes de Gaviria, que el gobierno, que el Estado protegía a toda la producción nacional. Al llegar Gaviria, esa apertura internacional que se da tiene dos lecturas. La primera de esas, como ya dije, la importación de productos y la posible exportación de la producción nacional hacia otros mercados. Eso fue muy bueno para los exportadores, pero era un terreno bastante difícil para los productores nacionales pequeños que intentaban competir de tú a tú con productos que venían del exterior. Un ejemplo, el arroz. El arroz comprado en otro país podría resultar mucho más barato, puesto en el sitio, puesto en el supermercado, que traído desde un sitio donde se produjera en Colombia. Era increíble. ¿Cómo es que importar un producto resultaba más costoso que producirlo en Colombia? ¿Eso qué hizo? Que por supuesto muchísimos productores nacionales estuvieran en contra de ese tipo de medidas, pero otros que sí estaban un poco más preparados
para ese escenario, por supuesto, capitalizaran. Y es por eso que aprovecharon el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, por ejemplo, o el Tratado de Libre Comercio que se tuvo también con el Grupo Andino, es decir, en ese momento con Perú, con Ecuador. Ahora, teníamos una firme preocupación con un tratado, por ejemplo, con países como Brasil. ¿Por qué? Brasil tiene una economía muchísimo más poderosa que la de Colombia. Es por eso que nuestros productores, al enfrentar a los productores de países con una economía tan poderosa, podrían encontrar una dificultad bastante fuerte. En el caso, volviendo al punto de la pregunta, ¿cómo me afectó a mí? Claro, al tener nosotros una mayor variedad de insumos provenientes del exterior, por supuesto podríamos ofrecer una mejor calidad en la producción nacional de todas las obras que íbamos diseñando y que íbamos construyendo. Fue un efecto bastante fuerte, fue una transformación de la economía absolutamente radical. Como digo, criticada por unos y aplaudida por otros. Por supuesto, a la postre, ese tipo de políticas económicas, políticas que afectaron todo lo que hacíamos el país, y economía política con respecto a lo que pasaba en la macroeconomía, al escenario internacional, hizo que personajes como Rudolf Holmes, que era el ministro de Hacienda de César Gaviria, hiciera su recomendación a el Banco de la República. ¿Qué era lo que veía Rudolf Holmes en ese momento? Él veía que al país había que prepararlo para el concierto internacional del comercio. Muchísimos países, no solamente Colombia, estaban viendo que el futuro estaba en ese tipo de políticas, por supuesto neoliberales y por supuesto absolutamente criticadas por unos y aplaudidas por otros, tal como lo dije. Eso obligó entonces a que el país se transformara, y ese tipo de transformaciones, por supuesto, eran absolutamente exigentes en muchos campos, pero nos ponía a la par con el comercio internacional. El sector de la construcción entonces se vio beneficiado desde el punto de vista de la importación, y los productores nacionales tuvieron que elevar la calidad de su producción a la brevedad para poder ser competitivos. Eso exigió una inversión sustantiva por parte de los productores nacionales, pero finalmente quienes lograron, sobrevivir a semejante transformación están hoy en el mercado. Muchos, por supuesto, muchos productores definitivamente salieron del mercado. Ahora bien, ¿cómo ve usted el impacto de César Gaviria frente a la economía de la nación? Bueno, yo pienso que sí, yo pienso que el aporte del presidente Gaviria fue muy positivo. Soy consciente de las críticas que existen sobre ese gobierno, así como sobre cualquier gobierno que haya tenido nuestro país. Pero yo creo que es importante ver lo que enfrentaba el presidente Gaviria cuando llegó a su mandato. Él venía de ver un gobierno antes que estaba regido por el presidente Barco, ¿sí? En el periodo de Barco hubo una influencia muy fuerte negativa dentro de la economía nacional. Teníamos un periodo que estaba minado por todo lo que era el narcotráfico, y el narcotráfico fue un factor determinante en la economía nacional. Muchas veces se piensa que no, que el impacto del narcotráfico fue lateral, fue puntual, fue en algunos casos específicos con respecto a algunos, negociaciones de droga, en fin, etcétera, etcétera. Pero no, resulta que ese tipo de economía permeó intensamente la economía nacional, tristemente. ¿Y por qué tristemente? Porque hubo una inyección de dólares, hubo una inyección de capital proveniente del extranjero, pero era un capital que no era legítimo, o sea, no entraba a la economía nacional legalmente, sino pues por supuesto, como ustedes saben, venía, la traían escondida, venía debajo en fin,
venía por algunos medios que eran absolutamente irregulares. Eso hace que no estuviera legalmente dentro de la economía, pero que sí afectara la existencia de productos, sí afectaba el desarrollo de algunos renglones de la economía, como precisamente el tema del bien raíz. Empezaron a aparecer apartamentos o casas o productos inmobiliarios de tamaños enormes, de calidad absolutamente irreal y de unos precios absolutamente exorbitantes. Eso hizo que los precios del bien inmobiliario se dispararan en una economía que realmente no respondía a un escenario real, sino que atendía precisamente a esa inyección de capital que no era tan legítima. En el momento en que Pablo Escobar muere y todo este momento del narcotráfico se viene al piso, hay una caída de la economía a nivel nacional. ¿Por qué? Porque muchos de esos sectores y muchos de esos comercios que tenían ese tipo de capitales se vienen al piso, se les quita ese capital. Es decir, esa economía que estaba apuntalada por un capital que no era legítimo, perdió ese piso, ¿sí? Y tuvo que reaccionar ya en un escenario real, con ventas reales, con una demanda real, con unos precios para un público que no estaba preparado para eso. ¿Eso qué significó? Eso significaba que el país realmente estaba en un escenario aparentemente rico, pero realmente con una existencia de unos niveles de pobreza absolutamente enormes. ¿Cómo enfrentaba entonces un presidente, en ese entonces un candidato presidencial, un país sumido en la pobreza, con la enfermedad del narcotráfico y con el reto de generar desarrollo socioeconómico? Eso era lo que enfrentaba el presidente Gaviria. ¿Y qué era entonces lo que vieron tanto el presidente Gaviria como el ministro Homs? Pues precisamente lo que estaba pasando en otras partes del mundo, que los países están abriendo sus fronteras, estaban atendiendo a esas políticas de ese momento que eran las neoliberales, que tenían que quitar paulatinamente el apoyo estatal a toda la economía cerrada que existía y abrir fronteras para que la empresa nacional se lanzara al ruedo, enfrentara al comercio internacional, los productos o los empresarios internacionales importaran productos a Colombia y que nosotros pudiéramos exportar productos a otros países. Eso, por supuesto, fue, tal como ya lo dije, un escenario muy difícil que requirió un esfuerzo enorme por parte de los empresarios nacionales, pero finalmente, ¿qué era lo que significaba eso? Significaba la transformación de la economía nacional. Esa medida, por supuesto, como lo dije antes, gustó a muchos, disgustó a otros más, pero lo que tenía en mente era ¿qué? Era la transformación de la economía nacional. Y eso lo estaba haciendo desde la presidencia, es decir, estaba asumiendo esa responsabilidad, estaba asumiendo su rol como presidente de la República, estaba gobernando. Eso era lo que estaba haciendo, ni más ni menos. Por supuesto, ¿qué trae eso como resultado? Hoy, después de muchos años, ¿sí?, ya esa economía se ha decantado, poco a poco pues los empresarios lograron, adaptarse a ese nuevo escenario económico, y hoy tenemos cosas como cuáles, como las que hoy nosotros podemos comprar cualquier tipo de cosas que se producen en cualquier lugar del mundo. Eso que para nosotros es normal hoy, o para cualquier estudiante del colegio es absolutamente normal hoy, eso no era posible antes de Gaviria. Nosotros, por ejemplo, cuando queríamos comprar un televisor, un equipo de sonido, cualquier artefacto de estos, pues hombre, teníamos que ir a sitios como ¿cuáles? Como San Andrés,
Y entonces era muy normal que en todas las generaciones de nosotros íbamos en nuestro vuelo de Avianca y entonces de San Andrés viniéramos o con televisores, equipos de sonido, lociones o cuanto aparato, cámara fotográfica y demás accesorios vendían en esa isla, ¿sí? Porque entonces todos los productos llegaban hasta ese sitio y podían entrar hasta el continente por esa ruta. Ahora, cuando quería uno entrarla por el aeropuerto El Dorado desde Estados Unidos, por supuesto que igualmente también se podía hacer, pero entonces tenía todos los controles de migración y por supuesto muchos de estos objetos eran considerados contrabando. Evidentemente hoy también serían contrabando si no se pagaran los impuestos del caso. Pero el tema es que precisamente esa apertura de fronteras posibilitó eso, posibilitó importar con mayor facilidad toda una cantidad de productos y exportar nuestra producción nacional, que es lo que precisamente lo que genera el ingreso de capital al país, es decir, el ingreso de dólares a la nación. Así es como una de las formas de enriquecer la economía nacional, trayendo dólares. ¿Cómo se trae dólares? Entonces, en ese caso, simplemente exportando productos y, por supuesto, mueve la economía y hace que se dé toda esa inyección de capital. Eso fue básicamente lo que ocurrió con Gaviria desde mi punto de vista. Muy bien, ahora continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo define usted, en una palabra, este periodo presidencial y por qué usted lo define de esta manera? Bueno, esa pregunta es bien interesante porque es que reducir a una sola palabra, a una sola expresión, todo lo que pasó en ese momento no es sencillo. Yo podría decir que la palabra es transformación, pero también podría decir que la palabra es desarrollo, pero también podría decir que la palabra es simple y llanamente gobierno. Entonces, pues vamos por partes. Si fuera la primera palabra, la de transformación, se puede pensar en todo lo que estaba pasando en ese país, cómo salíamos de una economía minada por esta enfermedad del narcotráfico y cómo se estructura una nueva economía basada en una producción real y legítima de los colombianos. Es una forma de entenderlo, una forma de hacer esa transformación. Y también la palabra podría ser transición, porque es que transformar todo un aparato productivo desde un escenario en el cual el Estado da un aporte legítimo y profundo y protege a sus productores. ¿Con qué los protege? Con impuestos, con tasas para la competencia internacional que va a traer productos al país, por ejemplo, o con beneficios para quienes van a exportar. Y de un momento a otro quitar ese tipo de beneficios y decirle, señores productores, ustedes van a enfrentar de tú a tú al comercio internacional o con Estados Unidos o con países como Venezuela o con Perú o Ecuador. No es nada fácil. Los productores entonces van a decir, pero venga, de un momento a otro, si nosotros estamos produciendo para el país y van a entrar libremente los productos que vienen de otros países, vamos a competir en condiciones desfavorables y por supuesto para los importadores no era nada fácil. Pero precisamente eso era lo que los obligaba a ser competitivos. Era una decisión absolutamente difícil y ahí es donde yo paso de la primera palabra, que es la de transformación, a la palabra de gobierno. El presidente Gaviria, ¿qué hizo? Gobernó. Gobernar es muy difícil. Gobernar implica tomar decisiones que muchas veces no van a ser populares, que muchas veces no van a gustar, pero en ese caso tenían un objetivo específico: darle un fundamento, darle una estructura de base a la economía del país, así se demorara varios años y de hecho así varios productores se fueran a la quiebra. Esa decisión era absolutamente dura, pero finalmente era lo que ponía al país
en ese concierto económico nacional. La otra palabra que habíamos elegido era la del desarrollo. Teníamos la de transformación por un lado, la de gobierno por el otro lado y la de transformación por el otro lado. Transformación, desde todo lo que fue ese fenómeno de una economía que estaba minada por la enfermedad del narcotráfico a otra economía que se iba a basar específicamente en la producción legítima nacional. Y legítima en términos tanto jurídicos, es decir, en una producción legal que no contaba con recursos externos de unas finanzas que eran falaces, que no existían, sino que debía depender específicamente del aparato financiero nacional. Eso se fundamentó en ese momento y por supuesto todas estas medidas, sí, en este caso ya no en economía política, porque en economía política ahí estamos hablando del neoliberalismo a nivel internacional, sino de políticas económicas, que eran las políticas de la economía pero a nivel nacional. Resultaban no ser muy halagadoras para los productores nacionales, pero finalmente era lo que a la postre iba a hacer que los productores nacionales se transformaran, fueran competitivos y pensaran ya no solamente en hacer una producción para un volumen de tantos millones de colombianos, sino una producción pensada para una población de varios países, ¿sí? Ya no eran esos colombianos únicamente, sino que íbamos a pensar o en los venezolanos o en los pobladores de Estados Unidos o de otra cantidad de países. Es decir, nuestro público objetivo creció, se multiplicó y aquellos productores que vieron eso, pues hombre, se prepararon precisamente para eso, hicieron la transformación y llevaron a la economía colombiana de un modelo económico anterior a lo que estamos viviendo actualmente. Ahora bien, muchísimas gracias por esa intervención tan interesante. Ahora seguimos con la cuarta pregunta. ¿Cómo cree usted que la muerte de Luis Carlos Galán afectó este periodo presidencial? La muerte de Luis Carlos Galán fue uno de los momentos más oscuros en la historia de Colombia. Él no logró llegar a la presidencia de la República, pero una población muy grande, una porción muy grande de la población colombiana queríamos votar por él. Me incluyo ahí porque es que precisamente lo que estábamos viviendo, o sea, tal como me preguntaste hace un momento, ¿cuál era mi rol? ¿Cuál era mi papel? ¿Yo qué estaba viviendo en ese momento? Yo vivía la transición entre ser estudiante universitario, con todo lo que ello implica, escuchar todas las posiciones políticas a favor, en contra, de izquierda, de derecho, de derecha, de centro. Además, recuerden, yo también soy egresado de la Universidad Nacional de Colombia y eso implica observar todo el concierto de posiciones, no solamente las de uno o de otro lado, sino de poder ver en esa universidad todo lo que es la síntesis de la sociedad colombiana. Pasar entonces de un momento de ser estudiante universitario a volverme profesional, ya un profesional empezando su carrera, empezando a forjar su capital, empezando a crear su patrimonio. Hacía que viéramos, o sea, en el caso mío, pero eso lo vivíamos mucho, hacía que nos preocupáramos por nuestro futuro. Es algo muy parecido a lo que está ocurriendo en el presente. Siempre que está uno terminando, o los muchachos que están terminando el colegio, se enfrentan a una de las preguntas más duras de toda la vida. ¿Qué voy a estudiar en la universidad? Es uno de los dilemas más fuertes de toda la existencia, porque es que normalmente quien se enfrenta a esa pregunta de un modo consciente o inconsciente puede pensar, ¿y qué pasa si me equivoco? ¿Y qué pasa si este no es mi camino, sino que hubiera sido otro? Pero finalmente es que en ese momento toca tomar esas decisiones, ver cuáles son las fortalezas que tiene esa persona y enfrentarlas y seguir su propio instinto, no lo que este o aquella persona le recomiende, sino realmente lo que su forma de ser, lo que sus fortalezas, lo que
su capacidad, su mismo cuerpo le dice para qué es bueno, qué es lo que le gusta. Esa es una forma de tomar esa decisión por esa razón muy sencilla. ¿Cuál es la razón? Lo que decida es lo que va a hacer el resto de su vida. Uno tiene que elegir algo que le guste, algo que le apasione a uno mismo, porque en eso será muy bueno, y será muy bueno en términos naturales. Eso que yo les estoy diciendo, o sea, ustedes me van a decir, pero ¿por qué se fue hasta allá si estamos hablando de Luis Carlos Galán? Es que precisamente el tema que ofrecía Luis Carlos Galán era la esperanza que nos daba a todos nosotros, los universitarios, los nuevos profesionales, en un nuevo modo de entender al país, a la economía, un escenario de vida, un escenario de desarrollo, un espacio en el cual los partidos políticos tradicionales le daban espacio a esa nueva forma de entender el país, esa nueva forma de gobernar, que era ese partido del nuevo liberalismo, que era lo que ofrecía Luis Carlos Galán. Y así como yo me emociono cuando les estoy diciendo estas palabras, era lo que él nos inyectaba a todos nosotros cuando íbamos allá a la plaza pública y lo escuchábamos a él. Yo no sé qué tenía él. Tenía esa magia que nos reunía a todos y nos ponía a mirar el país con la esperanza de que íbamos a tener desarrollo, íbamos a tener crecimiento económico, íbamos a ver a un país honesto, íbamos a mirar hacia adelante. Y justo antes de llegar a la presidencia de la República, meses antes de esa elección, lo matan. Muchos de nosotros sufrimos de un modo intenso ese homicidio absolutamente perverso. Bueno, dentro de ese equipo de trabajo que él tenía, estaba César Gaviria. Estaban sus asesores, estaba Rudolf Homs, estaba todo un equipo, porque es que finalmente quien llega a una campaña presidencial o a una presidencia de la República no llega solo, llega acompañado por todo ese staff, por todo ese grupo. Y definitivamente el que tenía toda esa pasión, el que tenía toda esa energía, era Galán. El segundo a bordo era César Gaviria. Y César Gaviria no tenía ese carisma que tenía Luis Carlos Galán. Por eso, muchísimos lo vieron en ese momento como un oportunista, como alguien que llegó de rebote, coloquialmente como alguien que llegó de bamba. Pero es que si finalmente estaba todo ese equipo armado y no había más candidatos y finalmente César Gaviria era el segundo a bordo y sí entendía y sí compartía esa misma visión de la nación, era a quien le correspondía tomar la bandera y seguir. Sí, no iba a lograr tener el carisma de Luis Carlos Galán. Continuó con toda esta campaña política en medio de esa transición tan dolorosa. Por supuesto, tomar esa bandera, él se vería como un oportunista, pero finalmente estaba dentro de ese mismo proceso que ya había iniciado. No tuvo ese carisma, no fue capaz de impulsar al público tal como lo venía haciendo Luis Carlos Galán, pero sí toda esa población que tenía esa fuerza, esa energía que había recibido a lo largo de toda esa campaña, hizo que César Gaviria recibiera ese apoyo. Quienes votamos por César Gaviria estábamos votando por Luis Carlos Galán, tal cual. Y guardábamos esa esperanza de recibir ese país, de hacer esa transformación, de salir adelante, tal como lo queríamos. Y bueno, finalmente César Gaviria poco a poco se fue transformando de un coequipero a ser el miembro principal de todo ese equipo político, hasta que poco a poco se volvió en el presidente que fue capaz de tomar esas decisiones tan fuertes que hicieron que la economía en nuestro país cambiara. Listo. Muchísimas gracias por esta entrevista enriquecedora y emotiva. Pero ahora que llegamos al final de esta, quisiera despedirme haciéndole una última pregunta. ¿Estaba, bajo su criterio, César Gaviria preparado para asumir la presidencia? Esa pregunta
es también muy buena. Todas las preguntas que tiene esta entrevista ponen a uno a pensar, a recordar la historia, a vivir nuevamente esos momentos, y por eso pues precisamente tiene cierto carácter de emotivo algunas de estas ideas. O sea, César Gaviria estaba preparado para asumir la presidencia de la República, planteado como pregunta. Yo les voy a decir a ustedes lo siguiente: los estudiantes del colegio de este momento, próximamente, en un año, unos meses, entrarán a sus universidades. Van a iniciar un nivel siguiente, un nivel superior de formación. Van a entrar a carreras como Derecho, Ingeniería, Economía, qué sé yo. Les hago yo la misma pregunta. Muchachos, ¿ustedes están preparados en este momento para entrar a la universidad? ¿Hay alguien que esté absolutamente preparado? Entonces empieza a aparecer una serie de preguntas, de dudas, de miedos, de ¿yo qué voy a vivir allá? ¿Qué gente voy a conocer? Posiblemente voy a ir a vivir a otra ciudad o a otro país. Posiblemente estudie una carrera en el idioma en español, pero algunos irán a estudiar una carrera donde vivirán otro idioma. Puede que lo aprendan en inglés o en alemán o en lo que sea. ¿Ustedes están preparados? Ahora, uno puede decir, sí, claro, por supuesto que están preparados porque, por ejemplo, tienen el idioma, y por supuesto que están preparados porque es que saben cosas con las cuales ustedes sienten que están preparados para entrar a una carrera. ¿Saben qué? Saben, por ejemplo, matemáticas, algunos temas, ¿no? Saben matemáticas o física o química, ¿sí? Algunos de ustedes tienen un desarrollo o una experiencia incluso en el mundo de la política bastante interesante, y eso los prepara bastante, los prepara mucho para lo que van a vivir. Pero es una experiencia absolutamente nueva. Es una experiencia absolutamente nueva, y desde ese punto de vista uno dice, ¿está preparado? O es cuando el profesional se gradúa de la universidad y sale muy primíparo al campo profesional. Ustedes, muchachos, ahora son los más grandes del colegio, pero cuando entren a la universidad van a ser los primíparos, van a ser los más pequeñitos de toda esa población de estudiantes, y van a ser como los que menos conocimiento tienen sobre toda esa experiencia universitaria. Pero igualmente, cuando ese estudiante universitario se gradúa, se siente muy grande en la universidad porque ya lleva esos 5 o 6 años de haber estado estudiando, se siente muy bien en su carrera, pero justo cuando recibe ese cartón de grado, deja de estar protegido por el campus universitario, recibe ese cartón, se vuelve un profesional y se vuelve el primíparo de todos esos colegas, de todos esos profesionales, y se siente absolutamente desnudo frente a ese escenario laboral que enfrenta. César Gaviria estaba preparado para la presidencia de la República. César Gaviria acompañó a Luis Carlos Galán. Era el segundo a bordo. Habló con él, preparó la campaña, vivió al lado de todo este maravilloso ser que era Luis Carlos Galán, todo lo que era esa campaña, todo lo que era ese entender el país, todo lo que era ese análisis, cuando vivieron, recorrieron terreno a terreno cada uno de los sitios del territorio nacional y vieron la pobreza, cómo se daba en 1001 formas. Vieron todos los problemas y los vivieron, todos los problemas y las enfermedades del narcotráfico, y se plantearon todo ese reto, cómo sacar a esta nación adelante. Necesitaban hacerlo de una forma, en un trabajo en equipo, de una forma que les permitiera armar su equipo, tener todo un equipo de trabajo, de personas tales como ese ministro de Hacienda, también muy criticado, Homs, yo sé que también fue muy criticado por esas decisiones tan fuertes que dio y cómo le recomendó al Banco de la República tomar las medidas que tomó en ese momento.
pero precisamente tenían que hacer todo eso para hacer esa transformación de la nación. Como lo dije antes, pues César Gaviria no tenía el carisma que tenía Luis Carlos Galán, pero definitivamente sí estaba preparado. Estaba preparado porque no era él solo. Si César Gaviria hubiera llegado solo a esa presidencia de la República, sin su equipo de trabajo, sin todo ese staff que tenía, no habría llegado a la presidencia de la República. Nadie llega a una presidencia de la República solo. Llegó César Gaviria, un César Gaviria inicial primíparo, sí, como cualquier nuevo profesional que sale a ese campo laboral, tal como yo se los decía ahorita, pero precisamente cargado de ilusiones, con toda la intención de sacar adelante ese proyecto de país, con esos miedos, pero también con la esperanza de sacar a este país adelante. Yo personalmente pienso que sí, que lo hizo. Pienso que su gobierno, por supuesto, tiene muchas críticas, por supuesto, hay personas que lo defienden, hay personas que lo atacan, pero pienso que él se transformó, hizo lo que tenía que hacer. Él aceptó ese enorme reto con toda esa cantidad de miedos que tenía, porque es que estaba recibiendo una herencia muy fuerte que venía de esa persona tan carismática como era Luis Carlos Galán. Y la sacó adelante del mejor modo posible. Por eso, 4 años más tarde, ustedes comparan a ese César Gaviria, ya engrandecido por ese gobierno y por esa cantidad de decisiones que tomó. Y definitivamente dejó toda esa timidez y esos miedos atrás. Muy bien. Antes de concluir esta entrevista, quisiera exponer un poco mi punto de vista frente a este tema. Primero que todo, quiero resaltar mi apoyo a lo antes dicho por el entrevistado Juan Gabriel Ocampo. Pienso que el gobierno de César Gaviria ha sido un punto crítico en la transformación económica del país, no solamente por permitir el ingreso de productos e inversión del exterior, sino también por la ventana internacional que se le dio desde entonces al aparato productivo nacional. Un claro ejemplo de esto podrían ser varias empresas que han logrado competir en mercados internacionales. Empresas tales como la Federación Nacional de Cafeteros, Super de Alimentos, Colombina y Postobón. Este aspecto le proporciona al país tanto capital como generación de empleo, promoviendo así el crecimiento socioeconómico. Muchas gracias por su atención y esperamos les haya gustado la intervención del día de hoy. Hasta luego a todos y los esperamos en las próximas emisiones del podcast Opinión Histórica.